Nunca olvidaré el olor a canela y lluvia que flotaba en el aire aquella mañana de octubre. Era temprano, como siempre, y yo ya tenía el café hirviendo en la cocina de la Casa del Alba, la posada que mi esposo Mateo y yo construimos con nuestras propias manos en las afueras de San Miguel de Allende. Tenía 63 años, y hasta ese momento creía que vivía en la plenitud de una vida bien construida. Nuestro hijo Sebastián, de 31, regresaba esa semana de Barcelona, donde había terminado un curso avanzado de pastelería francesa. Se casaría en menos de 15 días con Valeria, una joven pastelera argentina que lo había cautivado con su sonrisa fácil y sus manos hábiles. Todo parecía perfecto. Las flores estaban elegidas, el menú probado, las invitaciones enviadas. Incluso los huéspedes de la posada comentaban lo feliz que parecía nuestra familia. Pero la felicidad, como aprendí aquel día, es a menudo solo una fachada cuidadosamente pintada sobre grietas invisibles. Esa mañana, Mateo no apareció para ayudarme con el desayuno. Raro, porque él siempre preparaba las tostadas con mantequilla de almendra que tanto gustaban a los huéspedes. Pensé que estaría revisando la caldera, siempre decía que el invierno se acercaba y que debíamos estar listos, así que subí a buscarlo. La casa principal, separada de las habitaciones de los huéspedes por un jardín de bugambillas, estaba en silencio. Demasiado silencio. Hasta que escuché voces amortiguadas que venían del pasillo oeste. La puerta de la habitación de invitados, donde Valeria se había instalado la noche anterior, estaba entreabierta. No sé qué me hizo detenerme antes de llamar. Tal vez fue el tono de susurros, íntimo, urgente. O tal vez fue ese sexto sentido que las madres desarrollan después de décadas de proteger a sus hijos. Me acerqué sin hacer ruido. Y lo vi. Mateo, mi esposo de 41 años, estaba sentado en el borde de la cama, con Valeria de pie entre sus piernas. Sus manos, esas manos que yo conocía tan bien, las mismas que me habían sostenido durante el parto de Sebastián, las que me habían abrazado en los funerales de mis padres, ahora acariciaban la cintura de mi futura nuera bajo un camisón de seda color crema. Se besaban con una familiaridad que solo viene de repetirse muchas veces. Los huéspedes bajan en media hora, dijo él, su voz ronca de una manera que yo reconocía demasiado bien. No importa, respondió ella, desabotonando su camisa. Sebastián no regresa hasta esta noche. Al oír el nombre de mi hijo en sus labios mientras tocaba a mi marido, sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Retrocedí, pero mis pies traicionaron mi silencio. Fue entonces cuando lo vi. Sebastián estaba al final del pasillo, pálido como la pared, con los ojos llenos de una agonía que jamás quise ver en mi hijo. «Mamá», susurró, y en esa sola palabra entendí que no era la primera vez que veía algo así. Me hizo una seña con la mano. «Sígueme». Caminé tras él como un fantasma, con las piernas temblando, el alma hecha trizas. Nos sentamos en la terraza trasera, donde solíamos tomar té los domingos mientras veíamos el amanecer sobre las montañas. El aire frío me quemaba las mejillas, pero no tanto como el fuego de la traición en mi pecho. ¿Desde cuándo lo sabes? Logré preguntar, mi voz apenas un hilo. 3 meses, respondió Sebastián, con la mirada fija en el horizonte. 3 meses. Toda una vida construida, y en solo 3 meses todo se había convertido en una mentira. Al principio pensé que eran solo coqueteos, continuó. Pero luego encontré mensajes, fotos, reservaciones de hoteles en Querétaro, en Guanajuato, en fechas en que decían estar en reuniones de proveedores. Me mostró su teléfono, correos electrónicos, capturas de pantalla, incluso un vídeo corto de ellos en un restaurante, riendo como si fueran los amantes más felices del mundo. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, con la rabia empezando a mezclarse con el dolor. Quería estar seguro. Y luego pensé que si te lo decía, todo se desmoronaría. Quería protegerte. ¿Protegerme?, repetí, incrédula. Están planeando una boda falsa. Peor que eso, mamá, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Descubrí algo que va más allá del engaño. Algo que amenaza con quitarnos la Casa del Alba para siempre. El mundo se detuvo. Esta posada no era solo un negocio. Era nuestro sueño. Cada piedra, cada ventana, cada planta del jardín llevaba el sudor de nuestras frentes y el latido de nuestros corazones.
La compramos en ruinas hace 32 años. La reconstruimos con préstamos, noches sin dormir y un amor que creí inquebrantable. ¿Qué hicieron? Pregunté, temiendo la respuesta. Sebastián sacó un sobregrueso del bolsillo de su chaqueta. Mateo ha estado transfiriendo propiedades a una empresa que creó a su nombre. Usó tu firma falsificada en documentos notariales. Y Valeria no es pastelera. Trabaja para una firma inmobiliaria que quiere convertir este lugar en un resort de lujo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La boda era solo una farsa para acercarse legalmente a la familia, continuó. Una vez casados, ella tendría derechos y podrían vender sin levantar sospechas. ¿Y tú? Pregunté, con el corazón en la garganta. ¿Tú también estás involucrado? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Rompí con ella en secreto hace 2 meses, pero decidimos fingir hasta después de la boda para no alertarlos. No sabía que tú. No terminó la frase. No hacía falta. En ese momento, oímos pasos en el pasillo. Mateo apareció en la puerta de la terraza, sonriendo como si nada estuviera mal. Ah, ahí están, dijo, con esa voz cálida que tanto amé. Los huéspedes preguntan por el pan de ayer. ¿Lo repetimos hoy, cariño? Forcé una sonrisa. Claro, amor. En un momento voy. Cuando se fue, Sebastián me tomó la mano. ¿Qué hacemos ahora? Respiré hondo. Sentí una calma extraña invadirme. No era resignación. Era determinación. Ahora, dije, enderezando la espalda, jugamos su mismo juego, pero con nuestras reglas. Porque si hay algo que aprendí en 41 años de matrimonio es esto: cuando alguien intenta robarte tu hogar, no lloras. Luchas. Y esta batalla apenas comenzaba. Episodio 2. Después de aquella mañana en la terraza, donde el mundo que creía conocer se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea, aprendí algo fundamental. La verdad no siempre llega con gritos. A veces susurra desde una puerta entreabierta. Y ese susurro cambió todo. Durante las siguientes horas, fingí normalidad con una maestría que ni yo misma sabía que poseía. Serví el desayuno a los huéspedes con mi sonrisa habitual, respondí preguntas sobre los mejores lugares para comprar artesanías en el centro, incluso elogié a Laura por cómo había arreglado las flores del comedor. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba alerta, observando, registrando. Mateo, mi esposo, se movía con una ligereza que ya no me parecía encantadora, sino sospechosa. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Valeria, había un destello de complicidad, un lenguaje silencioso que solo los amantes entienden. Antes lo habría confundido con cariño familiar. Ahora lo veía por lo que era, una conspiración disfrazada de cotidianidad. Sebastián y yo nos comunicábamos con miradas. Un leve asentimiento cuando pasábamos en el pasillo. Un gesto sutil al servir el café. Habíamos formado un frente unido en silencio, y eso me daba una fuerza inesperada. ¿Qué vamos a hacer con la boda? Me preguntó en voz baja mientras doblábamos sábanas en el cuarto de lavandería, la única habitación sin cámaras de seguridad ni ventanas al jardín principal. No habrá boda, respondí, mis dedos apretando con fuerza una funda de almohada. Pero no podemos cancelarla así, sin más. Exacto, dijo él, asintiendo. Si lo hacemos ahora, sabrán que los descubrimos. Y si huyen antes de que tengamos pruebas legales, perderemos la posada para siempre. Tenía razón. La Casa del Alba no era solo un negocio. Era nuestro legado. Cada azulejo pintado a mano, cada viga de madera recuperada de ruinas coloniales, cada rincón perfumado con jazmín, todo eso era el reflejo de décadas de amor, sudor y sacrificio. No permitiría que lo destruyeran con una firma falsa y una sonrisa traicionera. Necesitamos un abogado, dije. Hoy mismo. Ya tengo uno en mente, respondió Sebastián. El doctor Armando Vargas, especialista en Derecho Patrimonial y Fraudes Inmobiliarios. Fue profesor mío en la universidad. ¿Confías en él? Con mi vida. Esa tarde, mientras Mateo y Valeria estaban revisando proveedores de vinos en la ciudad, Sebastián y yo nos escapamos en su coche viejo, el mismo que usaba para ir a clases en la universidad. El cielo estaba nublado, como si el universo también supiera que algo oscuro se cernía sobre nosotros.
La oficina del doctor Vargas estaba en un edificio antiguo del centro de San Miguel, con techos altos y ventanas que daban a una plaza llena de bugambillas. Nos recibió con seriedad, pero con una calidez que me hizo sentir, por primera vez en horas, que no estábamos solos. Le mostramos todo, los mensajes que Sebastián había guardado, las fechas de los supuestos viajes de negocios que coincidían con reservas de hoteles en Querétaro, correos electrónicos entre Valeria y una firma inmobiliaria llamada Horizonte Luxe, e incluso una grabación de audio accidental que Sebastián obtuvo cuando dejó su teléfono grabando en la habitación de Valeria. «Esto es grave», dijo el doctor Vargas, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos. «Si lo que sospechan es cierto, su esposo ha cometido falsificación de firmas, fraude documental y apropiación indebida de bienes familiares. ¿Podemos detenerlo?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «Sí, pero necesitamos actuar con precisión. Lo primero es impugnar todas las transferencias de propiedad hechas sin su consentimiento. Segundo, debemos congelar cualquier cuenta bancaria vinculada a la posada. Y tercero», hizo una pausa, «necesitamos más pruebas, especialmente de que Valeria no es quien dice ser». Fue entonces cuando Sebastián sacó su última carta. «Encontré esto en su computadora portátil», dijo, abriendo una carpeta encriptada. Valeria nunca fue pastelera en Lisboa. Trabajó como agente de adquisiciones para Horizonte Luxe. Su trabajo era identificar propiedades históricas en zonas turísticas, infiltrarse en las familias propietarias y facilitar su compra o su robo. El doctor Vargas palideció. «Esto va más allá del engaño personal. Es un esquema organizado de estafa inmobiliaria. Y la boda», añadí, «era solo el último paso para legalizar su acceso a la familia». «Exacto», dijo Sebastián. «Una vez casados, ella tendría derechos legales sobre la herencia, y podrían vender sin que nadie sospechara». El abogado se levantó y caminó hacia la ventana. «Tienen dos opciones. Una, confrontarlos ahora y arriesgarse a que destruyan pruebas o huyan. 2. Seguir el juego hasta que tengamos suficiente para detenerlos legalmente». Miré a mi hijo. En sus ojos vi el mismo dolor que sentía yo, pero también una determinación férrea. «Elegimos la segunda opción», dije. «Pero con una condición, no pasará ni un solo día más sin que sepamos exactamente qué están planeando». El doctor Vargas asintió. «Entonces comencemos. Hoy mismo presentaré una solicitud de medidas cautelares urgentes para bloquear cualquier transacción relacionada con la Casa del Alba. Mientras tanto, necesito que instalen una cámara discreta en la oficina y que registren cada conversación sospechosa. ¿Y si nos descubren?», preguntó Sebastián. «Entonces tendremos que actuar antes de lo previsto. Pero si lo hacen bien», sonrió levemente, «ustedes serán los que tengan el control». Al salir de la oficina, el sol había comenzado a asomar entre las nubes. Era como si, incluso en medio de la tormenta, hubiera un destello de esperanza. Pero esa noche, todo cambió de nuevo. Mientras preparaba la cena, escuché voces en la habitación de invitados. Me acerqué en silencio, como había hecho aquella mañana fatídica. «Los compradores están impacientes», decía Valeria, su voz tensa. «Quieren cerrar la operación en menos de 2 semanas. No podemos esperar a la boda», respondió Mateo. «Sebastián ha estado raro. Y Elena, no sé, siento que sospecha algo». «Entonces cancelamos la farsa», dijo Valeria. «Inventamos una pelea, un escándalo, lo que sea. Lo importante es que la propiedad esté en tus manos antes de que alguien se entere». Mi corazón se detuvo. Iban a actuar antes de lo previsto. Corrí a la cocina, donde Sebastián picaba cebolla. Le susurré lo que había oído. «Tenemos que llamar al doctor Vargas ahora», dijo, dejando el cuchillo sobre la mesa. Pero antes de que pudiera marcar, Mateo entró en la cocina, sonriendo como si nada ocurriera. «¿Todo bien, cariño?», preguntó, acercándose a besarme la mejilla. Por un instante, quise abofetearlo. Quise gritarle toda la verdad. Pero en lugar de eso, sonreí. «Perfecto, amor». Solo pensaba en el menú de la boda. Él asintió, satisfecho. «Valeria tiene una idea maravillosa para el postre». «Claro que la tiene», pensé. «Su idea es robarnos todo lo que amamos». Esa noche, mientras Mateo dormía a mi lado,
Fingí estar sumida en un sueño profundo. Pero en realidad, planeaba. Ya no era la esposa traicionada. Era la guardiana del legado. Y esta vez, yo escribiría el final. Episodio 3. La noche después de nuestra reunión con el doctor Vargas, dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo sonriendo mientras firmaba documentos con mi nombre, o a Valeria probando pasteles en la cocina como si fuera parte de la familia. Pero ya no era una nuera. Era una intrusa. Y lo peor de todo, sabía que estaban a punto de actuar antes de lo previsto. A la mañana siguiente, San Miguel amaneció envuelto en una neblina espesa que se aferraba a las calles empedradas y a los balcones de hierro forjado. Era como si la ciudad también estuviera conteniendo la respiración, esperando el estallido. «Tenemos que acelerar», dijo Sebastián mientras desayunábamos en la cocina trasera, lejos de cualquier oído indiscreto. «Si intentan vender la posada antes de que las medidas cautelares entren en vigor, podrían usar contratos privados, testaferros, cosas que son difíciles de rastrear legalmente». Asentí, removiendo mi café con una calma que no sentía. «Entonces, hagamos que crean que ganaron». Sebastián me miró, intrigado. «¿Qué tienes en mente?» «Fingiremos que descubrimos parte de la verdad, pero no toda. Les daremos una excusa para actuar rápido, pero los guiaremos hacia una trampa». Durante las siguientes horas, pusimos en marcha nuestro plan. Primero, llamé al doctor Vargas y le pedí que preparara una orden judicial de emergencia, aunque aún no la presentara. Luego, Sebastián instaló discretamente una pequeña cámara en la oficina de la posada, oculta dentro de un reloj antiguo que colgaba sobre el escritorio. Finalmente, yo preparé el escenario. A media mañana, mientras Valeria ayudaba a organizar los arreglos florales para la boda, me acerqué a ella con una expresión de preocupación. «Valeria, cariño, necesito hablar contigo». Ella levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de curiosidad y cautela. «Claro, doña Elena. ¿Sucede algo?» «Es sobre la boda», dije, bajando la voz. «He estado pensando, tal vez sea demasiado pronto. Sebastián ha estado distante, y yo no sé si estoy lista para entregarlo». Valeria frunció el ceño, pero rápidamente recuperó su compostura. «Entiendo su preocupación, pero ¿no es un poco tarde para dudas?» «No quiero cancelar», mentí. «Solo posponer. Tal vez un mes. ¿Te molestaría?» Vi el destello de frustración en sus ojos antes de que asintiera con una sonrisa forzada. «Por supuesto que no. Lo que ustedes decidan». Pero esa noche, mientras revisaba las reservas en la oficina, escuché su voz desde el pasillo. «Están sospechando algo», le decía a Mateo en un susurro urgente. «Si posponen la boda, los compradores se echarán atrás. Tenemos que cerrar ahora». «Tranquila», respondió él. «Elena solo está nerviosa. No sabe nada». «No estoy tan segura», insistió Valeria. Hoy me miró de una forma, como si supiera. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mantuve la calma. Era exactamente la reacción que queríamos. Al día siguiente, todo cambió. Mateo anunció durante el desayuno que había recibido una oferta increíble de un grupo de inversionistas europeos interesados en convertir la Casa del Alba en un retiro de bienestar exclusivo. Dijo que quería reunirse con ellos esa misma tarde. «Podría ser la oportunidad de nuestras vidas», dijo, mirándome con una intensidad que antes habría interpretado como entusiasmo, pero ahora reconocía como manipulación. «¿Y qué pasa con la boda?», preguntó Sebastián, fingiendo sorpresa. «La boda puede esperar», respondió Mateo con una sonrisa demasiado amplia. «Esto es más importante». «Perfecto». Mientras ellos preparaban la reunión, Sebastián y yo nos escapamos al centro. Esta vez, no fuimos al abogado. Fuimos a ver a una amiga de la Universidad de Sebastián, Lucía Rojas, perito forense digital. Lucía trabajaba para una agencia de ciberseguridad y tenía experiencia en rastrear transferencias financieras encubiertas. En su pequeño despacho, rodeado de monitores y tazas de café vacías, le entregamos los datos que habíamos recopilado. «Si están usando cuentas offshore o criptomonedas, puedo encontrarlas», dijo, sus dedos volando sobre el teclado. «Pero necesito acceso a los dispositivos de Valeria, o al menos a su nube». «Tengo su contraseña», dijo Sebastián. «La descubrí hace semanas. Nunca la usé.
Hasta ahora. Lucía asintió. Entonces, vamos a ver qué esconde esa pastelera argentina. Mientras ella trabajaba, Sebastián y yo esperamos en silencio. Afuera, el cielo se oscurecía. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. ¿Y si no encontramos nada? Pregunté, con la voz temblorosa. Encontraremos algo, mamá, dijo él, tomando mi mano. Porque si no, significa que son más inteligentes de lo que creemos, y eso sería aún más peligroso. 2 horas después, Lucía giró su pantalla hacia nosotros. Bingo. En la pantalla aparecían correos electrónicos entre Valeria y un hombre llamado Diego Márquez, director de operaciones de Horizonte Luxe. Hablaban de la propiedad en San Miguel, de la anciana propietaria y de el hijo como puente de acceso. Pero lo más revelador era un archivo adjunto, un informe detallado sobre nuestra familia. Fotos mías regando el jardín. Grabaciones de audio de conversaciones en la cocina. Incluso un mapa de la posada con las habitaciones marcadas según nivel de vigilancia. Nos estaban espiando desde el primer día, susurré, sintiendo un escalofrío. Peor, dijo Lucía. Mira esto. Abrió otro archivo. Era un contrato de compra por 2 millones de pesos, firmado digitalmente por una empresa fantasma registrada en Panamá. La fecha de cierre, en 3 días. Van a transferir el dinero a una cuenta en España, explicó Lucía. Y luego desaparecerán. Pero la propiedad aún está a mi nombre, dije. Sí, respondió ella. Pero si logran falsificar un acta de matrimonio anticipada o un poder notarial, podrían venderla legalmente, al menos en apariencia. Regresamos a la posada con el corazón en la garganta. Ya no había tiempo para esperar. Las medidas cautelares del doctor Vargas tardarían 2 días más en procesarse. Teníamos que detenerlos antes. Episodio 4. La mañana después de la detención de Antonio y Valeria, San Miguel amaneció en silencio. No era el silencio habitual de las calles empedradas al alba, sino uno más denso, cargado de ausencia. Ya no había risas falsas en la cocina, ni susurros conspiradores en el jardín, ni la presión constante de fingir que todo estaba bien. Por primera vez en meses, podía respirar. Pero con el alivio vino una pregunta que no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Qué queda cuando se quema la fachada de una vida entera? Ricardo y yo desayunamos en la terraza trasera, sin prisa, sin máscaras. El café sabía diferente. Más real. Más nuestro. ¿Crees que volverá a ser como antes? Preguntó, señalando la posada con la mirada. No, respondí, sosteniendo mi taza con ambas manos. Pero tal vez algo mejor. Porque la casa del Alba nunca había sido solo piedra y madera. Era memoria. Era resistencia. Y ahora, por primera vez en décadas, pertenecía solo a nosotros. Durante los días siguientes, la vida en la posada comenzó a reorganizarse. Los huéspedes seguían llegando, atraídos por el encanto de San Miguel, ajenos al drama que se había desatado entre estas paredes. Pero algo había cambiado. Ya no servía el desayuno con la sonrisa forzada de una actriz. Ahora lo hacía con la calma de una mujer que había sobrevivido a su propia ruina. El doctor Vargas nos visitó 2 días después de la detención. Traía buenas noticias. Las medidas cautelares ya están plenamente vigentes, dijo, sentándose en la oficina donde meses atrás descubrí la magnitud de la traición. Ninguna transacción puede realizarse sin tu autorización explícita, Elena. Además, la Fiscalía ha congelado todas las cuentas vinculadas a la empresa fantasma de Antonio. ¿Y el dinero que ya transfirieron? Pregunté. Estamos trabajando con Interpol Financiera. Gran parte fue enviado a una cuenta en España, pero gracias a los registros que Sebastián recuperó, podemos rastrearlo. Hay esperanza de recuperar al menos el 70%. Asentí. No era solo por el dinero. Era por el principio. Por demostrar que no se puede robar un legado sin consecuencias. Mientras tanto, la investigación criminal avanzaba. Descubrimos que Valeria no actuaba sola. Era parte de una red más amplia. Horizonte Luxe tenía operativos en al menos 5 estados de México, especializados en infiltrarse en familias propietarias de bienes históricos. Su método era siempre el mismo: seducción, falsa integración, y luego, despojo silencioso. Era un depredador emocional, dijo Ricardo con amargura.
Me usó como puente, a ti como blanco, y a papá como cómplice voluntario. No respondí, porque aunque Antonio había sido engañado al principio, eligió seguir. Y esa elección lo definía más que cualquier manipulación externa. Una semana después de la detención, recibí una llamada inesperada. Señora Pérez, dijo una voz femenina al otro lado de la línea, soy Carmen Márquez, hermana de Diego Márquez, el director de operaciones de Horizonte Luxe. Me tensé. ¿Qué quiere? Quiero ayudar, respondió, su voz temblorosa. Mi hermano me obligó a firmar documentos falsos para blanquear propiedades. Nunca supe la magnitud hasta que la policía allanó su oficina. Tengo pruebas. Correos, grabaciones, nombres de otras víctimas. No confié de inmediato. Había aprendido la lección. No todos los que ofrecen ayuda tienen buenas intenciones. Pero el doctor Vargas insistió en reunirnos. Nos vimos en una cafetería del centro, lejos de la posada. Carmen era una mujer de unos 40 años, con ojeras profundas y manos que no dejaban de temblar. Me mostró un pendrive. Aquí está todo, dijo, incluyendo una lista de 17 propiedades que ya han sido vendidas bajo esquemas similares al suyo. Algunas familias ni siquiera saben que sus casas ya no les pertenecen. Revisamos los archivos con el doctor Vargas al día siguiente. Era una bomba. Entre los documentos había una grabación de audio de Diego Márquez diciendo: Antonio es perfecto. Cree que está enamorado, pero en realidad solo quiere escapar de su vida aburrida. La vieja ni siquiera sospecha. Al oír esas palabras, sentí una furia fría recorrerme. No por el insulto, sino por la deshumanización. Para ellos, yo no era Elena. Era la vieja. Un obstáculo. Un número en una hoja de cálculo. Esto cambia todo, dijo el doctor Vargas. Con esto, no solo protegemos nuestra causa. Podemos ayudar a otras familias. Así nació el Proyecto ALBA, una iniciativa legal y comunitaria para alertar a propietarios de bienes históricos sobre estos esquemas de estafa. Ricardo y yo decidimos convertir nuestro dolor en prevención. Pero justo cuando creíamos que lo peor había pasado, llegó la carta. Una tarde, mientras regaba las bugambillas que Antonio y yo plantamos juntos hace 30 años, el cartero me entregó un sobre con el membrete de la penitenciaría estatal. Mi nombre escrito con esa caligrafía que reconocería en cualquier parte del mundo. Antonio. Durante horas, el sobre permaneció sobre la mesa de la cocina, intacto. No tenía miedo de lo que decía. Tenía miedo de que, al leerlo, algo dentro de mí volviera a romperse. Finalmente, al atardecer, me senté en el banco del jardín y lo abrí. Elena, no espero que me perdones. No merezco ni tu tiempo. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Me perdí, sí. Me dejé seducir por la promesa de una vida más fácil, más brillante. Pero lo peor no fue traicionarte. Fue darme cuenta, demasiado tarde, de que lo que tenía contigo era más valioso que cualquier sueño de lujo. Cada noche, en esta celda, recuerdo el olor a canela de tus desayunos, el sonido de tu risa en la terraza, la forma en que me mirabas cuando creías que no te veía. Destruí lo único verdadero que tuve. Si algún día puedes mirar estas paredes sin odiarlas, sabrás que yo también las amé, solo que no supe cuidarlas. Antonio. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. No lloré por él. Lloré por nosotros. Por los años que podríamos haber tenido si hubiera elegido hablar en lugar de mentir, si hubiera buscado renovación juntos en lugar de huida. Al día siguiente, fui a verlo. La sala de visitas de la penitenciaría era fría, con paredes grises y bancos de metal. Antonio entró escoltado, más delgado, con el cabello más canoso. Cuando me vio, se detuvo. No tenías que venir, dijo, sentándose frente a mí. Necesitaba verte, respondí. No para perdonarte, para cerrar. Él asintió, los ojos llenos de vergüenza. ¿Qué quieres saber? Todo, dije. Desde el principio. Y así, durante 2 horas, me contó la verdad sin adornos. Cómo Valeria lo abordó en una feria gastronómica en Querétaro. Cómo le habló de oportunidades, de libertad, de una vida sin deudas ni responsabilidades. Cómo, al principio, se negó, hasta que una noche, tras una discusión conmigo sobre las finanzas de la posada,
Aceptó una copa con ella. Fue como caer en un sueño, dijo. Me hizo sentir joven, deseado, importante. Y cuando ya estaba dentro, ya no pude salir. Podías haberme hablado, dije. Podíamos haber vendido juntos, si eso era lo que querías. No quería vender, confesó. Quería escapar. De la rutina, de la edad, de la sensación de que mi vida ya estaba escrita. Pero mi vida también estaba en esa historia, le recordé. Y la borraste sin preguntar. Guardó silencio. Por primera vez no había excusas. Solo arrepentimiento. Antes de irme, le dije algo que necesitaba decir. No te odio, Antonio. Pero ya no te conozco. Y tal vez nunca te conocí del todo. Salí de la penitenciaría con el sol alto en el cielo. Me sentía ligera. No porque hubiera sanado, sino porque había dejado de cargar con la ilusión de que lo que perdimos aún existía. Esa noche, Ricardo y yo cenamos en la terraza. Sin prisa. Sin secretos. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, dije, mirando las estrellas, reconstruimos. No la posada. Nosotros. Porque la casa del Alba ya no era un refugio para un matrimonio roto. Era el hogar de una madre y su hijo. Y eso, en sí mismo, era un nuevo comienzo. Episodio 5. Después de la detención de Antonio Valeria, creí que lo peor ya había pasado. Que el caos se había disipado como la neblina matutina sobre las montañas de San Miguel. Pero la verdad es que el verdadero trabajo comienza cuando el polvo se asienta. Durante las semanas siguientes, la Casa del Alba se convirtió en el centro de una tormenta legal silenciosa. Los huéspedes seguían llegando, atraídos por el encanto colonial y la fama creciente de la posada, pero ahora muchos llegaban con miradas curiosas, preguntando discretamente: ¿es cierto que aquí ocurrió aquella historia de traición? Al principio, me incomodaba. Me sentía expuesta, como si mi dolor se hubiera convertido en atracción turística. Pero un día, mientras servía té a una pareja de Canadá, la mujer me tomó la mano y dijo: su historia me dio valor para dejar una relación tóxica. Gracias por compartirla. Fue entonces cuando entendí: nuestro dolor ya no era solo nuestro. Era una señal para otros que caminaban en la oscuridad. Con la ayuda del doctor Vargas, comenzamos a reconstruir no solo los papeles legales, sino también la confianza en nosotros mismos. Ricardo asumió oficialmente la gestión operativa de la posada, mientras yo me encargaba de la experiencia de los huéspedes, los jardines y la narrativa del lugar. Decidimos que, en lugar de ocultar lo sucedido, lo integraríamos con dignidad. Creamos un pequeño rincón en la biblioteca de la posada, el jardín de las segundas oportunidades, con libros sobre resiliencia, familias rotas y renacimientos. Incluso añadimos una libreta donde los huéspedes podían escribir sus propias historias de superación. En menos de un mes, estaba llena. Pero justo cuando la calma parecía instalarse, recibí una llamada inesperada. Señora Pérez, dijo una voz femenina al otro lado. Soy Isabel Méndez, la hermana de Valeria. Me tensé. ¿Otra pieza del rompecabezas? ¿Qué quiere? Quiero devolverle algo, respondió, su voz temblorosa. Algo que ella tomó sin permiso. Nos citamos en una cafetería del centro, lejos de la posada. Isabel era completamente distinta a Valeria, tímida, con gafas gruesas y manos que no dejaban de retorcer un pañuelo. Me entregó un sobre pequeño. Lo encontré entre sus cosas cuando la policía liberó su apartamento en Querétaro. No sabía qué hacer con ello, hasta que leí su nombre. Dentro había una llave antigua de bronce, oxidada en los bordes, y una nota escrita a mano, para cuando el pasado ya no pese. Reconocí la letra al instante. Era de mi madre. ¿Dónde la encontró? Pregunté, con la voz quebrada. En una caja fuerte falsa dentro de su armario. Había fotos suyas, documentos de la posada. Y esta llave. Mi mente giró a mil. Mi madre había muerto hace 18 años. Antes de morir, me entregó todas sus pertenencias, o eso creía. ¿Qué más había escondido? Esa noche revisé cada rincón de la casa. Finalmente, en el desván, detrás de una viga suelta que Antonio y yo nunca habíamos tocado, encontré una caja de madera con la misma cerradura que la llave. Dentro había un diario, cartas selladas y un sobre grueso con mi nombre. Abrí el diario primero.
Las páginas amarillentas olían a jazmín seco y tiempo detenido. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y también que has llegado a un momento de gran dolor o gran decisión. En esta caja encontrarás la verdad sobre tu padre y sobre por qué construí esta casa. Me quedé helada. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años. Siempre me dijeron que fue un accidente de tránsito. Pero ahora, por primera vez, dudaba. Continué leyendo. Tu padre no murió en un accidente. Fue asesinado. Trabajaba para una cooperativa agrícola que se negó a vender sus tierras a un consorcio inmobiliario. Lo amenazaron, pero él no cedió. Una noche, lo encontraron en el camino con el cráneo fracturado. Nunca hubo justicia. Compré esta propiedad con el dinero que me quedaba, no por el turismo, sino para protegerte. Aquí, bajo estas paredes, pensé que estarías a salvo. Pero el mundo cambia, hija. Y los depredadores también. Si algún día sientes que te quieren robar este lugar, no luches sola. Busca al doctor Armando Vargas. Él conoció a tu padre. Él sabe la verdad. Mis manos temblaban. ¿El doctor Vargas? ¿El mismo abogado que nos estaba ayudando? Al día siguiente, lo llamé. Cuando le leí el pasaje del diario, guardó silencio por varios segundos. Tu padre era mi mentor, dijo finalmente. Trabajaba con él en la defensa de tierras comunales. Lo asesinaron porque se negó a firmar un documento que habría entregado miles de hectáreas a constructores. Yo era joven, apenas un pasante. Juré que, si alguna vez podía proteger a su familia, lo haría. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque tu madre me lo pidió. Dijo que quería que vivieras sin miedo, que tuvieras una vida normal. Ahora entendía por qué el doctor Vargas había aceptado nuestro caso tan rápido, con tanta urgencia. No era solo profesionalismo. Era una promesa hecha décadas atrás. Pero había algo más en la caja, el sobre con mi nombre. Dentro, un testamento adicional, fechado 2 semanas antes de la muerte de mi madre. Dejo a mi hija Elena todos mis bienes, incluyendo los derechos sobre las 12 hectáreas adyacentes a la posada, actualmente registradas a nombre de una fundación benéfica ficticia. Estas tierras nunca deben venderse. Son el último refugio que construí para ti. 12 hectáreas. Más del triple del tamaño actual de la posada. Mostré el documento al doctor Vargas. Él palideció. Esto cambia todo. Esas tierras están valoradas en más de 25 millones de pesos. Y están protegidas por una cláusula de uso cultural que impide su venta o desarrollo comercial. Entonces, Antonio y Valeria no solo querían la posada, dije, atando cabos. Querían todo. Exacto, confirmó. Si hubieran descubierto la existencia de esas tierras, habrían redoblado sus esfuerzos. Tal vez por eso Valeria investigaba tanto los títulos antiguos. Esa noche, Ricardo y yo caminamos por los límites de la propiedad, siguiendo las coordenadas del testamento. El terreno estaba cubierto de encinos, magueyes y senderos olvidados. En el centro, una fuente seca con una estatua de la Virgen de Guadalupe, cubierta de musgo. Mamá, dijo Ricardo, poniendo una mano en mi hombro, esto es más que una posada. Es un legado. Sí, respondí. Y ahora sabemos por qué debemos protegerlo. Durante los días siguientes, iniciamos el proceso legal para transferir las tierras a nuestro nombre. Pero también tomamos una decisión más profunda, convertir parte de ese terreno en un refugio para mujeres que han sufrido estafas familiares o abusos patrimoniales. Lo llamamos Casa Raíz. No sería un hotel. Sería un espacio de sanación, con talleres legales, terapia comunitaria y huertos donde las mujeres pudieran reconstruir no solo sus vidas, sino su sentido de pertenencia. Mientras trabajábamos en los planos, recibí otra noticia. Antonio había solicitado verme. Fui a la penitenciaría con el corazón en la garganta. Esta vez, no por dolor, sino por una pregunta que no podía ignorar. ¿Sabías lo de las tierras? Le pregunté apenas nos sentamos. Él negó con la cabeza. No. Valeria solo hablaba de la posada. Nunca mencionó nada más. Entonces, ni siquiera sabías por qué te usaban de verdad. Ella me dijo que era una oportunidad para empezar de nuevo, confesó. Que podríamos vivir en España, sin deudas, sin responsabilidades. Pero yo era tu responsabilidad, dije con calma.
¿Y la borraste? Guardó silencio. Luego, con voz baja, añadió: a veces pienso que lo peor no fue traicionarte, fue darme cuenta de que nunca merecí tu lealtad. No respondí, porque en ese momento entendí que su arrepentimiento era real, pero ya no era mi problema. Al salir, el sol caía sobre las montañas como un manto dorado. Sentí una paz extraña. No era felicidad, era libertad. Esa noche, en la terraza, Ricardo y yo brindamos con té de jazmín. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, dije, mirando las estrellas, construimos algo que dure más que nosotros. Porque la Casa del Alba ya no era solo un refugio para turistas. Era un faro para quienes habían perdido todo, y aún creían en el renacer. Episodio 6. Con la revelación del diario de mi madre y la existencia de las 12 hectáreas ocultas, la Casa del Alba dejó de ser solo una posada. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Pero con cada victoria legal, surgía una nueva sombra. Una semana después de descubrir la caja en el desván, recibí una visita inesperada. No era un huésped. Era un hombre de traje oscuro, con gafas de sol a pesar de que el sol ya se ocultaba tras las montañas. Señora Pérez, dijo con voz neutra, soy Federico Linares, representante legal de Horizonte Luxe. Mi cuerpo se tensó. Ricardo, que estaba regando las bugambillas, dejó la manguera al instante y se acercó. No tenemos nada que hablar con ustedes, dijo, colocándose a mi lado. Al contrario, respondió Federico, quitándose las gafas para revelar ojos fríos y calculadores. Venimos a ofrecer un acuerdo. ¿Un acuerdo? Pregunté, incrédula. Después de lo que hicieron, ¿creen que aceptaríamos negociar? No se trata de lo que hicimos, dijo, con una sonrisa sin calidez. Se trata de lo que pueden perder si insisten en seguir adelante. Nos entregó un sobre. Dentro, fotos recientes de Casa Raíz, los senderos que estábamos limpiando, los planos del refugio, incluso una foto mía caminando sola al atardecer. Sabemos lo que planean, dijo. Y aunque admiramos su idealismo, este terreno tiene un valor comercial incalculable. Si insisten en usarlo para un proyecto social, atraerán atención no deseada. Protestas, vandalismo, incluso accidentes. Fue una amenaza velada. Pero Clara, ¿está usted sugiriendo que nos harían daño?, dijo Ricardo, su voz peligrosamente tranquila. Solo sugiero que el mundo no siempre recompensa a los idealistas, respondió Federico. Pero si aceptan vender las 12 hectáreas a un precio razonable, les garantizamos que Horizonte Luxe desaparecerá de sus vidas para siempre. Incluso retiraremos la apelación contra Antonio y Valeria. Miré a Ricardo. En sus ojos vi la misma furia que sentía yo. Pero también vi algo más, determinación. Gracias por su oferta, dije, devolviéndole el sobre. Pero Casa Raíz no está a la venta. Ni por un peso, ni por 1.000 millones. Federico asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Entonces, señora Pérez, que tenga suerte. Se fue sin mirar atrás. Pero su presencia dejó una marca. Esa noche, Ricardo y yo nos reunimos con el doctor Vargas. Le mostramos las fotos, le contamos la amenaza. Esto es grave, dijo, frunciendo el ceño. Horizonte Luxe tiene contactos en el Poder Judicial, en la prensa, incluso en ciertos círculos políticos. Si deciden atacarlos, lo harán desde las sombras. Entonces, hagamos que las sombras trabajen a nuestro favor, dije. Y así nació la Operación Luciérnaga. El plan era simple, fingir que considerábamos la oferta. Dejar que creyeran que estábamos debilitados. Mientras tanto, trabajaríamos en secreto con periodistas de investigación y con una red de defensoras de derechos humanos para exponer a Horizonte Luxe a nivel nacional. Pero necesitábamos un cebo. Yo lo seré, dijo Ricardo. ¿Tú? Pregunté, alarmada. Sí. Ellos saben que soy el heredero. Si hago pública mi duda sobre el proyecto, creerán que pueden manipularme. Durante los días siguientes, Ricardo comenzó a actuar. Publicó en redes sociales fotos ambiguas, una con el logo de Horizonte Luxe en una revista de arquitectura, otra con un mensaje vago. A veces, el idealismo no paga las cuentas. Funcionó. A los 3 días,
Recibió una llamada de una mujer que se presentó como consultora de desarrollo sostenible. En realidad, era una reclutadora de Horizonte Luxe. Tu madre es admirable, dijo la mujer, pero el mundo ha cambiado. ¿No crees que mereces una vida más cómoda? Ricardo jugó su papel a la perfección. Tal vez, respondió. Pero necesito ver números reales. Y garantías. La mujer prometió enviarle una propuesta confidencial. Mientras tanto, en la sombra, el doctor Vargas contactó a Lucía Rojas, la perita forense, y a una periodista del diario La Jornada, especializada en corrupción inmobiliaria. Si logramos que Ricardo acceda a una reunión presencial, dijo la periodista, podemos grabar todo. Incluso si no confiesan abiertamente, sus patrones de lenguaje y sus documentos bastarán para una investigación pública. Pero había un riesgo. Si descubrían que era una trampa, podrían desaparecer antes de que la prensa actuara. La reunión se fijó para el viernes siguiente, en un hotel de Querétaro. No irás solo, dije a Ricardo. No puedo llevar guardaespaldas, respondió. Rompería la ilusión. Entonces iré yo, dije. Mamá, es demasiado peligroso. Soy una anciana de 65 años, dije con una sonrisa irónica. ¿Quién sospecharía de mí? Así fue como, el viernes a las 3 de la tarde, me senté en el lobby del hotel Casa de la Corregidora, fingiendo leer una revista de jardinería, mientras Ricardo entraba en la suite 402. Llevaba un micrófono oculto en el broche de mi blusa, un regalo del doctor Vargas, y un teléfono grabando en mi bolso. Desde abajo, escuché fragmentos de la conversación. El proyecto de tu madre es noble, pero inviable, decía una voz masculina. Con este dinero, podrías abrir 3 restaurantes en la Ciudad de México. ¿Y si me niego? Preguntó Ricardo. Entonces, lamentablemente, Casa Raíz se convertirá en un blanco fácil. Ya hemos tenido problemas con proyectos similares. Incendios, denuncias falsas, hasta desapariciones. El tono era casual, como si hablara del clima. Pero entonces, Ricardo hizo su jugada maestra. ¿Y si les digo que ya transferimos las tierras a una fundación internacional? Dijo. Cualquier daño a Casa Raíz activará una alerta global. Hubo un silencio tenso. Eso complicaría las cosas, admitió la voz. Exacto, dijo Ricardo. Pero si me dan el 30% de las ganancias del desarrollo y una cláusula de preservación del 40% del terreno, tal vez pueda convencer a mi madre. Negociaron durante 1 hora. Al final, firmaron un acuerdo preliminar. Cuando Ricardo salió, caminó directo hacia mí. Subimos al coche en silencio. ¿Lo grabaste todo? Preguntó. Cada palabra, respondí. Esa noche, la periodista y el doctor Vargas analizaron la grabación. Es suficiente, dijo ella. Mañana mismo presento la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y publico un artículo con el audio editado. 2 días después, el escándalo estalló. El titular de La Jornada decía: Red inmobiliaria presiona a víctimas de estafa para robar tierras históricas en San Miguel de Allende. El artículo incluía nombres, fechas y fragmentos del audio. En menos de 24 horas, Horizonte Luxe era tendencia nacional. Sus oficinas en Ciudad de México fueron allanadas. Su director, Diego Márquez, fue detenido en el aeropuerto mientras intentaba huir a Panamá. Pero la victoria tuvo un precio. Al tercer día del escándalo, alguien prendió fuego a una de las casas de huéspedes de la Casa del Alba. Afortunadamente, no había nadie dentro. Pero el mensaje fue claro: esto no había terminado. Mientras los bomberos apagaban las llamas, Ricardo me abrazó. Lo siento, mamá. No quería que esto llegara a tu casa. No es tu culpa, dije, mirando las cenizas humeantes. Esto es lo que ocurre cuando se desafía a los depredadores. Pero también es lo que ocurre cuando se defiende algo que vale la pena. Al día siguiente, llegaron flores. Cientos de ellas. De mujeres que habían leído la historia. De organizaciones feministas. De otras víctimas de estafas patrimoniales. Entre ellas, una carta anónima. Gracias por no callarse. Porque ustedes lucharon, yo recuperé mi casa. Una hija de Guanajuato. Esa noche, en la terraza,
Ricardo y yo plantamos una nueva bugambilla en el lugar donde había estado la casa quemada. ¿Crees que volverán? Preguntó. Sí, respondí. Pero esta vez no estarán solos. Porque Casa Raíz ya no era solo nuestro sueño. Era un movimiento. Y los movimientos, una vez encendidos, no se apagan fácilmente. Episodio 7. Después del incendio en la casa de huéspedes, la Casa del Alba entró en una nueva fase, la de la resistencia visible. Ya no éramos solo una familia que luchaba en silencio. Éramos un símbolo. Y los símbolos, para bien o para mal, atraen miradas. Los días siguientes al ataque fueron caóticos, pero también reveladores. Mientras los bomberos y las autoridades investigaban el origen del fuego, confirmado como intencional, algo inesperado ocurrió. La comunidad se movilizó. Vecinos de San Miguel llegaron con herramientas, pintura y comida. Estudiantes de arquitectura de la universidad local ofrecieron reconstruir la casa quemada con materiales sostenibles y diseño patrimonial. Incluso antiguos huéspedes, al enterarse del ataque, enviaron donaciones para Casa Raíz. Pero lo más sorprendente fue la carta que recibí de una mujer llamada María Luisa Méndez. Al principio, pensé que era una coincidencia. Pero cuando abrí el sobre y leí su nombre completo, madre de Valeria, mi corazón se detuvo. Señora Pérez, no tengo derecho a escribirle, pero necesito hacerlo. Mi hija Valeria nunca fue mala. Solo estaba profundamente herida. Perdió a su padre a los 12 años, y desde entonces creció creyendo que el mundo solo recompensa a los que toman, no a los que esperan. No justifico lo que hizo. Pero si le pido que, si algún día puede, no juzgue su alma solo por sus errores. Yo también perdí a mi esposo joven. Sé lo que es criar sola a un hijo en un mundo que no perdona la vulnerabilidad. Si alguna vez necesita hablar con alguien que entienda el dolor de ser traicionada por quien amas, aquí estoy. María Luisa. Durante días, la carta permaneció sobre mi mesita de noche. No sabía si responder. Pero una tarde, mientras caminaba por los senderos de las 12 hectáreas, decidí que el perdón no siempre es para el otro. A veces, es para liberarte a ti mismo del rencor. La llamé. Nos encontramos en una cafetería del centro, lejos de la posada, lejos de los recuerdos. María Luisa era una mujer elegante, con el cabello plateado recogido en un moño bajo y ojos que reflejaban décadas de soledad. Gracias por recibirme, dijo, con voz temblorosa. Gracias por escribir, respondí. Hablamos durante horas. Me contó cómo Valeria, tras la muerte de su padre, se obsesionó con la seguridad financiera. Cómo estudió Derecho, luego Marketing, y finalmente fue reclutada por Horizonte Luxe con la promesa de reconstruir su vida desde cero. Pensé que trabajaba en bienes raíces legítimos, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que usara su dolor para herir a otros. El dolor no justifica el daño, dije con calma, pero sí lo explica. Y en ese momento entendí algo crucial. Valeria no era un monstruo. Era un espejo distorsionado de lo que cualquiera de nosotras podría haber sido si el mundo nos hubiera roto de la forma equivocada. Al despedirnos, María Luisa me entregó un pendrive. Aquí hay grabaciones de Valeria hablando con Diego Márquez. Cosas que nunca reveló en su declaración. Incluyendo nombres de otras propiedades que aún no han sido vendidas, y fechas de futuros intentos de adquisición. Esa noche, junto con Ricardo y el doctor Vargas, revisamos el contenido. Era una mina de oro. Entre los archivos había una lista de 7 propiedades más en riesgo, incluyendo una hacienda en Guanajuato y un convento convertido en hotel boutique en Zacatecas. Pero lo más alarmante era un audio fechado 2 días antes del incendio. Si no pueden comprarla, quémala. Que aprendan que no se juega con nosotros. La voz era de Diego Márquez. Y la orden, clara. Esto es suficiente para una orden de captura internacional, dijo el doctor Vargas. Y para que el gobierno federal intervenga. Pero había un problema. María Luisa había obtenido las grabaciones ilegalmente. Si las usábamos, podrían desestimarlas en corte. Entonces no las usamos como prueba, dije. Las usamos como mapa. Así nació la Red Alba, una alianza secreta entre víctimas, abogados, periodistas y defensoras de patrimonio cultural. Nuestro objetivo, advertir a las familias en la lista antes de que Horizonte Luxe llegara a ellas.
Ricardo y yo viajamos a Guanajuato la semana siguiente. La hacienda estaba en manos de una pareja de ancianos, don Ernesto y doña Lucía, que habían criado a sus 7 nietos allí. Cuando les mostramos la lista, palidecieron. Hace un mes, una joven llegó diciendo que quería hacer un documental sobre arquitectura colonial, dijo doña Lucía. Nos hizo 1000 preguntas sobre los títulos y hasta tomó fotos de los documentos. Era el mismo patrón. Les dimos el protocolo de la red ALBA. Nunca mostrar documentos originales. Registrar cualquier visita sospechosa. Contactar inmediatamente al doctor Vargas si recibían ofertas demasiado buenas. Antes de irnos, don Ernesto me tomó la mano. Ustedes no solo salvaron su casa, nos salvaron la nuestra. De regreso a San Miguel, recibí una llamada del delegado Salazar. Señora Pérez, tenemos novedades. Diego Márquez fue detenido en Madrid. Intentaba huir con pasaporte falso. ¿Y las propiedades? Pregunté. Están congeladas. ¿Pero hay algo más? Hizo una pausa. Antonio quiere verla. Me tensé. ¿Otra vez? Dice que tiene información crítica sobre una cuenta offshore que aún no hemos encontrado. Una cuenta con más de 4 millones de pesos. Sabía que era una trampa emocional. Pero también sabía que, si esa cuenta existía, pertenecía a la Casa del Alba. A Ricardo. A Casa Raíz. Fui a la penitenciaría al día siguiente. Antonio estaba más delgado, con barba de varios días y ojeras profundas. Cuando me vio, no sonrió. Solo asintió. Gracias por venir. No lo hago por ti, dije, sentándome frente a él. Lo hago por lo que construimos. Lo sé, respondió. Y por eso debo contarte algo que guardé hasta ahora. Me entregó un papel doblado. La cuenta está a nombre de una fundación en Suiza. El código de acceso está en el reverso. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que uses ese dinero para terminar Casa Raíz. No para ti. Para las mujeres que, como tú, perdieron todo. Lo miré, incrédula. ¿Por qué ahora? Porque en esta celda, cada noche, veo tu rostro. No el de la esposa traicionada, sino el de la mujer que siguió construyendo aunque el mundo intentó enterrarla. Y me doy cuenta de que, en algún lugar, aún queda algo de lo que fuimos. Guardé el papel sin decir nada. No te perdono, Antonio, dije al levantarme. Pero tal vez, algún día, deje de odiar lo que hiciste. Eso es más de lo que merezco, susurró. Al salir, el sol caía sobre las montañas como un manto dorado. Sentí una extraña paz. No era reconciliación. Era cierre. Esa noche, en la terraza, le conté todo a Ricardo. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Preguntó. Lo que él pidió, dije. Terminar Casa Raíz. Pero no como un regalo suyo. Como un acto de justicia. Porque Casa Raíz ya no era solo un refugio. Era una promesa. Nadie robará tu hogar sin que alguien luche por ti. Episodio 8. Después de la detención de Diego Márquez en Madrid y la filtración de los documentos que vinculaban a Horizonte Luxe con múltiples estafas patrimoniales en todo el país, pensé que por fin podríamos respirar. Pero en este tipo de batallas, la calma nunca es el final. Es solo el preludio de la siguiente tormenta. Una semana después del escándalo nacional, recibí una llamada del Ministerio de Cultura. Señora Pérez, dijo una voz femenina al otro lado. Soy la licenciada Gabriela Rojas, directora de Patrimonio Cultural del Estado. Hemos estado siguiendo su caso con mucha atención. Mi corazón se aceleró. ¿Y en qué puedo ayudarles? Queremos declarar la Casa del Alba y las 12 hectáreas adyacentes como zona de interés cultural comunitario. Esto no solo la protegería legalmente contra cualquier intento futuro de desarrollo comercial, sino que también la incluiría en un Fondo Nacional de Preservación. No lo podía creer. ¿Está hablando en serio? Totalmente. Su historia ha inspirado una reforma urgente en las leyes de protección de bienes familiares históricos. Y su proyecto Casa Raíz encaja perfectamente con nuestra nueva política de patrimonio con propósito social. Esa misma tarde, Ricardo y yo nos reunimos con la licenciada Rojas en la posada. Llegó acompañada de un equipo de arquitectos, historiadores y abogados. Recorrieron cada rincón, desde la fuente seca con la Virgen de Guadalupe hasta los muros de adobe que Antonio y yo reforzamos a mano hace 30 años.
Este lugar no es solo hermoso, dijo uno de los historiadores. Es un testimonio vivo de resistencia femenina en el campo mexicano. Al final del recorrido, la licenciada Rojas nos entregó un documento preliminar. Si aceptan, el gobierno cubrirá el 60% de los costos de restauración de casa raíz. Además, les otorgaremos un estatus legal que impide cualquier venta, subdivisión o modificación arquitectónica sin autorización federal. Miré a Ricardo. En sus ojos vi lo mismo que sentía yo, no era una concesión. Era una consagración. Aceptamos, dije, sin dudar. Pero justo cuando firmábamos los papeles, llegó otra noticia. Esta vez, no de la prensa ni de la policía. De una carta manuscrita, entregada en mano por un niño del pueblo. Doña Elena. No soy quien cree que soy. Pero sí sé quién era su esposo, antes de convertirse en lo que fue. Si quiere entender por qué hizo lo que hizo, venga al viejo molino de San Rafael. Estaré allí el sábado al amanecer. Alguien que lo conoció de verdad. El molino de San Rafael. Un lugar abandonado a las afueras de la ciudad, donde Antonio solía ir a pescar cuando necesitaba pensar en paz. No vayas, mamá, dijo Ricardo, al ver la carta. Podría ser una trampa. Tal vez, respondí. Pero si hay algo que aprendí en estos meses, es que la verdad no siempre viene con uniforme. A veces viene disfrazada de sombra. El sábado al amanecer, fui sola. El molino estaba cubierto de enredaderas, con el río seco a su lado y el viento silbando entre las vigas podridas. Sentado en una piedra, con una manta sobre los hombros, estaba un hombre mayor. ¿Doña Elena? Preguntó, levantándose con dificultad. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Héctor Mendoza. Fui el mejor amigo de Antonio durante 20 años. Lo miré con desconfianza. Nunca mencionó su nombre, porque me alejé cuando vi por dónde iba. No quise ser cómplice de su caída. Se sentó de nuevo y me hizo un gesto para que lo acompañara. Antonio no siempre fue así. En los 90, trabajamos juntos en un proyecto de cooperativas agrícolas. Él era idealista, apasionado, creía que el campo podía salvar a México. ¿Qué cambió? Perdió una apuesta. ¿Una apuesta? Sí. En 2003, invirtió todos sus ahorros, y los de varios socios, en un cultivo de aguacate. Una helada lo arruinó. Perdió no solo el dinero, sino la fe. Desde entonces, empezó a creer que el mundo solo recompensa a los que toman, no a los que construyen. Guardé silencio. Cuando conoció a Valeria, no vio a una estafadora. Vio una oportunidad para ganar por primera vez en años. Eso no justifica lo que hizo, dije con firmeza. No. Pero explica por qué se dejó seducir tan fácilmente. No fue por amor. Fue por resentimiento acumulado. Héctor sacó un sobre del bolsillo. Antes de que todo esto estallara, Antonio me pidió que, si algo le pasaba, te entregara esto. Dijo que tal vez no te perdonaría, pero que al menos supieras que una parte de él aún recordaba quién era antes de perderse. Dentro había una foto antigua, Antonio y yo, jóvenes, sonriendo frente a la posada en ruinas, con cascos y martillos en las manos. Detrás, una nota. Elena, si algún día lees esto, significa que fallé. Pero quiero que sepas que, en algún momento, fui el hombre que tú creíste que era. Y ese hombre aún te ama. Antonio. Las lágrimas cayeron sobre el papel. No por perdón, por reconocimiento. Porque a veces entender el porqué no sana la herida, pero sí le da forma. Y una herida con forma ya no es un caos. Es una historia. De regreso a la posada, encontré a Ricardo esperándome en la puerta. ¿Y? Preguntó. Ya no importa, respondí. Lo que importa es lo que construimos ahora. Esa noche, mientras revisábamos los planos finales de Casa Raíz, recibí una llamada inesperada. Era María Luisa, la madre de Valeria. Doña Elena, dijo, su voz temblorosa, Valeria, está embarazada. Me quedé helada. ¿De quién? De Antonio. El silencio se extendió como una sombra. No sé qué hacer, continuó María Luisa. Ella no quiere tener al bebé. Dice que es un recordatorio de su peor error. ¿Y usted? Yo quiero que nazca, pero no tengo los recursos. Y no quiero que crezca en una prisión. Miré a Ricardo.
Él me miró a mí. Dígale que venga, dije finalmente. No por Antonio. No por Valeria. ¿Entonces por qué? Porque ningún niño merece pagar por los pecados de sus padres. Al colgar, Ricardo me abrazó. ¿Estás segura, mamá? No, respondí. Pero a veces, la única forma de romper un ciclo es hacer lo que nadie esperaba que hicieras. Así, Casa Raíz no solo sería un refugio para mujeres. Sería un hogar para un niño que, por accidente del destino, llevaría el apellido de quien quiso destruirnos, pero que, con suerte, aprendería a construir. Episodio 9. Con la declaración de la Casa del Alba como zona de interés cultural comunitario y la inminente llegada de María Luisa con Valeria, embarazada y al borde del colapso emocional, sentí que el destino me ponía frente a una encrucijada que trascendía el rencor, la justicia e incluso el perdón. Porque a veces, la verdadera prueba no es cómo respondes al daño, sino cómo eliges construir después de él. María Luisa llegó una tarde lluviosa, con el cielo gris reflejando la tormenta que llevaba dentro. Valeria caminaba detrás de ella, pálida, con las manos cruzadas sobre el vientre apenas abultado, los ojos hundidos por el insomnio y la vergüenza. No se atrevió a mirarme. Gracias por recibirnos, dijo María Luisa, su voz quebrada. No sabíamos a dónde más ir. Pasen, respondí, abriendo la puerta de la posada como si nunca hubiera ocurrido nada. Ricardo estaba en la cocina, preparando té. Al verlas, se detuvo. No hubo hostilidad en su mirada, solo una tristeza profunda. Hola, Valeria, dijo con calma. No pensé que volvería a verte. Ella asintió, incapaz de hablar. Las llevé a la habitación de huéspedes más alejada de la casa principal, la misma donde todo comenzó, pero esta vez la limpié yo misma, cambié las sábanas con manos firmes y puse flores frescas en el jarrón. No por ella, por el niño. Esa noche cenamos en silencio. Solo el sonido de la lluvia en los techos de teja y el crujido de los cubiertos rompían el aire denso. Finalmente, Valeria habló. No quiero tenerlo, susurró, mirando su plato. Es un error. Un recordatorio de todo lo que hice mal. Los niños no son errores, dije, sin alzar la voz. Son consecuencias. Y las consecuencias, a veces, nos obligan a enfrentar quiénes somos. ¿Y si soy como mi madre? Preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si solo sé destruir? Entonces aprenderás a construir, respondí. Porque no estás sola. María Luisa tomó la mano de su hija. Yo también tuve miedo cuando naciste, confesó. Tu padre había muerto meses antes. Pensé que no podría darte lo que necesitabas. Pero me equivoqué. Lo que más necesitabas no era perfección, era presencia. Valeria rompió en llanto. Durante los días siguientes, la posada se transformó. Ya no era solo un refugio para turistas ni un símbolo de resistencia. Se convirtió en un laboratorio de redención. Valeria, bajo supervisión médica y psicológica, comenzó a asistir a terapia. Ricardo, con una madurez que me sorprendía cada día, organizó talleres de cocina comunitaria en el jardín, donde enseñaba a mujeres de Casa Raíz a preparar platillos tradicionales. Valeria, al principio reacia, terminó ayudando. Descubrió que, al enseñar, sanaba. Una tarde, mientras preparaban mole juntos, la escuché decir: «Nunca cociné algo real. Todo era para impresionar, para fingir». «Entonces soy cocina para ti», respondió Ricardo. «Para tu hijo». Ella asintió. Y por primera vez en meses, sonrió. Mientras tanto, los trabajos de restauración de Casa Raíz avanzaban. El gobierno envió arquitectos especializados en patrimonio histórico. Los muros de adobe fueron reforzados con técnicas ancestrales. La fuente seca fue restaurada y el agua volvió a fluir, cristalina, alrededor de la Virgen de Guadalupe. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, recibí una carta del juzgado. Antonio había solicitado visita supervisada con Valeria. «No lo permitiré», dijo Ricardo al instante. «No después de todo lo que hizo». «Tal vez deberíamos escucharlo», dije, sorprendiéndome a mí misma. «No por él, por el niño». El juez aprobó una visita única, en la sala de la posada, con un psicólogo presente. Antonio llegó escoltado,
con cadenas en los tobillos y una camisa blanca que le quedaba grande. Había perdido peso. Sus ojos, antes brillantes de ambición, ahora estaban opacos, cansados. Al ver a Valeria, se detuvo. «¿Estás bien?», dijo, con voz ronca. «Estoy embarazada», respondió ella, sin mirarlo. Él asintió, como si ya lo supiera. «Quiero que sepas que no planeé esto», dijo. «Nada de lo que hicimos». Fue como caer en un pozo y seguir cavando, pensando que encontraría salida. «No vinimos a escuchar excusas», intervine. «Vinimos porque hay un niño en camino. Y él merece saber quién es su padre, incluso si ese hombre está en prisión». Antonio bajó la cabeza. «Entonces díganle que su padre fue un cobarde, que tuvo todo y lo tiró por miedo a envejecer, por miedo a ser olvidado. Pero que, al final, aprendió que lo que realmente importa no se vende, no se finge, no se roba». Valeria lo miró por primera vez. «¿Y qué es lo que importa?» «Lo que construyes con las manos limpias», respondió. «Lo que dejas atrás cuando ya no estás». Hubo un silencio largo. Luego, Valeria se levantó. «Voy a tener al bebé», dijo. «Y le diré la verdad. Toda». Antonio asintió, con una lágrima resbalando por su mejilla. «Gracias», susurró. Cuando se fue, nadie habló durante horas. Pero esa noche, Valeria se sentó conmigo en la terraza. «¿Cree que puede perdonarme algún día?», preguntó. «No se trata de perdón», dije. «Se trata de responsabilidad. Si crías a ese niño con honestidad, con amor, con humildad, ya habrás hecho más de lo que muchos hacen en toda una vida». Asintió. «Quiero ayudar con Casa Raíz. No como redención, como reparación». «Entonces empieza mañana», dije. «Hay un huerto que necesita ser plantado». Los días siguientes fueron de trabajo silencioso. Valeria aprendió a sembrar caléndulas, jitomates y hierbas medicinales. María Luisa, por su parte, comenzó a dar charlas sobre derechos patrimoniales a mujeres rurales. Y yo empecé a escribir. No un diario, una guía. ¿Cómo proteger tu hogar cuando el mundo quiere robártelo? Incluía no solo consejos legales, sino también emocionales, cómo detectar señales de manipulación, cómo fortalecer redes comunitarias, cómo sanar sin olvidar. El doctor Vargas me ayudó a publicarla. En menos de un mes, se distribuyó en bibliotecas, centros comunitarios y universidades. Una mañana, mientras revisaba los planos finales de Casa Raíz, recibí una llamada del Ministerio de Cultura. «Señora Pérez», dijo la licenciada Rojas, «su historia ha inspirado una ley federal». «¿Una ley?». «Sí. Se llamará Ley Elena Pérez. Protegerá a propietarios de bienes familiares históricos contra esquemas de estafa emocional y financiera. Incluirá protocolos de alerta temprana, asesoría legal gratuita y un fondo de emergencia para víctimas». No pude hablar. «Usted no solo salvó su casa», continuó. «Salvó cientos más que ni siquiera conocen su nombre. Esa noche celebramos en el jardín. No con champán, sino con atole y pan dulce. Valeria, con el vientre más redondo, se sentó a mi lado. «¿Cómo se llamará el niño?», pregunté. «Mateo», respondió. «Por mi abuelo. Un hombre honrado». «Es un buen nombre», dije. Ricardo se acercó con una guitarra. Comenzó a tocar una canción antigua, de las que Antonio y yo escuchábamos en los 80. Por un instante, el dolor regresó. Pero esta vez no me ahogó. Lo abracé. Porque había aprendido algo fundamental: el dolor no desaparece. Pero puedes aprender a caminar con él, como con una sombra que ya no te define, sino que te acompaña. Y en ese jardín, bajo las estrellas de San Miguel, sentí que la Casa del Alba ya no era solo piedra y memoria. Era esperanza en acción. Episodio 10. El amanecer del día en que Casa Raíz abriría oficialmente sus puertas fue distinto a cualquier otro en San Miguel de Allende. No fue solo el cielo rosa sobre las montañas ni el canto de los pájaros entre los encinos lo que lo hizo especial. Fue el silencio cargado de propósito que flotaba en el aire, como si la tierra misma supiera que algo sagrado estaba a punto de nacer. Durante los últimos meses, cada piedra, cada viga, cada semilla plantada en esas 12 hectáreas había sido colocada con intención. No solo para reconstruir un espacio,
sino para sanar una herida colectiva. Mujeres de todo México, y algunas de Centroamérica, habían llegado a nuestras puertas con historias similares. Esposos que vendieron propiedades familiares a espaldas de sus esposas, hijos que falsificaron testamentos, empresas que se disfrazaron de amigas para robar legados. Y ahora, por primera vez, tenían un lugar donde no solo eran escuchadas, sino acompañadas. Valeria, con su vientre redondo y una calma que nunca creí posible en ella, caminaba entre los huertos enseñando a las nuevas residentes cómo cosechar caléndulas. Ya no usaba tacones ni maquillaje excesivo. Vestía overoles de algodón y llevaba el cabello recogido en una trenza sencilla. Pero lo más sorprendente no era su apariencia. Era su voz. Ya no era dulce y calculadora. Era firme, clara, útil. La caléndula no solo cura heridas, decía mientras arrancaba una flor con cuidado. También nos recuerda que lo que crece en tierra quemada puede ser más fuerte que lo que nació en tierra fértil. María Luisa, su madre, coordinaba los talleres legales. Con su experiencia en contabilidad y su red de contactos en el sector público, había logrado que Casa Raíz se convirtiera en un centro de capacitación certificado por el gobierno estatal. Las mujeres no solo sanaban aquí, aprendían a defenderse. Y Ricardo, mi hijo, mi cómplice, mi ancla en la tormenta, había hecho algo que me llenaba de orgullo todos los días. Había transformado la cocina de la posada en una escuela de gastronomía comunitaria. Allí, mujeres que habían perdido todo aprendían a cocinar no solo para sobrevivir, sino para emprender. Algunas ya habían abierto sus propios food trucks en Guanajuato, León y hasta Ciudad de México. Pero ese día no era solo sobre ellas. Era sobre el niño. Mateo había nacido 2 semanas antes, en la misma habitación donde yo descubrí la traición. La ironía no se me escapó. Donde una vez murió una vida, ahora nacía otra. Valeria lo había traído al mundo con lágrimas en los ojos y una promesa en los labios. Nunca sabrá quién fue su padre, pero sí sabrá quiénes fueron las mujeres que lo protegieron. Lo había amamantado desde el primer minuto. Lo bañaba ella misma. Le cantaba canciones que su abuela le enseñó en Argentina. Y cada noche, antes de dormir, le decía: «Eres amado, no por lo que hagas, sino por existir». Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para las 32 mujeres que ya vivían en Casa Raíz, sentí una paz que no conocía desde hacía años. No era felicidad perfecta. Era paz con cicatrices. La clase de paz que solo nace después de haber caminado por el fuego y haber salido del otro lado con las manos vacías, pero el alma intacta. A las 10 de la mañana llegaron las autoridades. La licenciada Gabriela Rojas del Ministerio de Cultura, el delegado Salazar, el doctor Vargas, periodistas de la jornada y hasta una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos habían seguido nuestra historia. Todos querían ver con sus propios ojos cómo una familia rota había construido un refugio para otras familias rotas. Durante la ceremonia de inauguración, hablé por primera vez en público desde que todo comenzó. No vine aquí a celebrar una victoria, dije, parada frente a la fuente recién restaurada, con Mateo en brazos y Ricardo a mi lado. Vine a honrar una verdad: nadie debería perder su hogar por confiar demasiado. Durante décadas me enseñaron que el amor era suficiente, que si construía con honestidad, si amaba con entrega, si trabajaba con dignidad, el mundo me protegería. Pero el mundo no protege. Nosotras nos protegemos entre nosotras. Esta casa no es mía. Es de todas las mujeres que llegaron con las manos vacías y el corazón roto. Es de las que aún no han llegado, pero que algún día necesitarán saber que no están solas. Y es de este niño, dije, mirando a Mateo, que dormía plácidamente. Porque aunque su padre eligió el camino equivocado, él merece un futuro donde el legado no se mide en propiedades, sino en actos de coraje colectivo. Hubo aplausos. Pero lo que más me conmovió fue el silencio que siguió. Un silencio lleno de reconocimiento, de hermandad. Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían los talleres y los huertos, recibí una llamada inesperada. «Señora Pérez», dijo una voz al otro lado, «soy el director del Archivo Histórico de Guanajuato. Estamos digitalizando documentos antiguos y encontramos algo que podría interesarle». «¿Qué es?» «Un acta notarial de 1947. En ella, su abuela materna,
doña Remedios Alvarado, donó 50 hectáreas de tierra a una cooperativa de mujeres campesinas, con la condición de que nunca se vendieran, solo se heredaran de madre a hija. Me quedé sin aliento. ¿Y esas tierras? Están justo al norte de su propiedad. Incluyen el arroyo seco y el Cerro de la Virgen. Siempre pensamos que se habían perdido en trámites burocráticos, pero los títulos nunca fueron cancelados. Esa noche reuní a Ricardo, Valeria y al doctor Vargas en la terraza. Esto cambia todo, dijo el doctor, revisando los documentos que me había enviado por correo. Esas tierras no solo duplican su propiedad, triplican su impacto. Podríamos construir un centro de formación legal permanente, dijo Ricardo. Incluso una escuela para hijas de mujeres víctimas de estafa patrimonial. Valeria, que sostenía a Mateo en brazos, asintió. Y un refugio para madres solteras que no tienen donde dejar a sus hijos mientras trabajan. Miré el horizonte, donde las luces de San Miguel titilaban como estrellas terrenales. No vamos a construir más casas, dije. Vamos a construir un movimiento. Durante las semanas siguientes, Casa Raíz se convirtió en el epicentro de un nuevo tipo de resistencia. No con armas, sino con conocimiento, comunidad y cuidado. Organizamos foros nacionales sobre patrimonio femenino. Creamos una app que alertaba a mujeres sobre esquemas de estafa inmobiliaria. Incluso lanzamos una línea de productos, jabones, mermeladas, textiles, hechos por las residentes, cuyas ganancias financiaban becas legales. Pero el verdadero milagro ocurrió en silencio. Una tarde, mientras caminaba por el sendero de los jazmines, vi a Valeria sentada en un banco con Mateo dormido en su regazo. A su lado, una mujer mayor, una de las primeras residentes, cuyo esposo la había dejado sin nada tras 38 años de matrimonio, le enseñaba a tejer una manta. Así es como se hace, decía la mujer, sus manos arrugadas guiando las de Valeria. Con paciencia, con amor, con la certeza de que cada punto sostiene al siguiente. Valeria asintió, concentrada. Y en ese momento, supe que el ciclo se había roto. No porque olvidáramos el daño, sino porque decidimos que el futuro no tendría que repetir el pasado. Una semana antes de Navidad, recibí una carta del juzgado. Antonio había solicitado ver a Mateo. No tienes que aceptar, dijo Ricardo, al ver mi expresión. Lo sé, respondí. Pero tal vez él también necesita ver que su error no definió al niño. La visita fue breve. Supervisada. En la sala de lectura de Casa Raíz, rodeado de libros sobre derechos humanos y retratos de mujeres que habían luchado por la tierra, Antonio sostuvo a su nieto por primera vez. No lloró, pero sus manos temblaron. Gracias, dijo al devolvérmelo. Por no dejar que mi sombra lo tocara. No fue por ti, respondí. Fue por él. Al salir, no miró atrás. Y yo no sentí rencor. Solo alivio. Porque a veces, el cierre no viene con palabras. Viene con la certeza de que ya no necesitas que el otro entienda tu dolor para seguir adelante. Esa noche, en la cena comunitaria, las 32 mujeres de Casa Raíz levantaron sus vasos. Por las que no están aquí, dijo una. Por las que aún luchan, añadió otra. Por las que vendrán, concluyó Valeria, mirando a Mateo en su regazo. Y yo, en silencio, brindé por algo más profundo. Por las que aprendieron que el hogar no es un lugar. Es una decisión. Conclusión final. Hoy, la Casa del Alba sigue recibiendo huéspedes. Pero ya no es solo una posada. Es un santuario de memoria y esperanza. Los visitantes pueden caminar por los jardines donde una vez ardió la traición y ver cómo, en ese mismo suelo, ahora florecen caléndulas, rosas y jazmines. Ricardo y yo vivimos en la casa principal, pero ya no la llamamos nuestra. La llamamos la casa de todas. Y cada mañana, cuando preparo el café y el aroma a canela llena la cocina, ya no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que construimos juntas. Porque al final no se trata de quién intentó destruirte. Se trata de quién eligió reconstruir contigo. Y en mi caso, fueron muchas.